En los laberintos de la ciudad y de las páginas, los dos minotauros. En todo veo a Dios, en un crepúsculo, en el rostro de una mujer, en un óleo, excepto en la tecnología. Raimundo Paniker. Cuentan que, contrario a otros escritores más radicales, Umberto Eco gustaba de combinar la escritura a mano con la practicidad de una computadora. El escritor italiano usaba ambos instrumentos dependiendo de su estado de ánimo o la circunstancia del momento. Decía que algunos asuntos requerían la lentitud de la escritura a mano, justamente porque el papel se resiste a la velocidad del pensamiento. Otros, sobre todo los que se han reflexionado mucho, se prestan mejor a ser tecleados, porque hace falta, literalmente, arrojarlos de sí de una bocanada. En una ocasión, la tabaquería El Buen Tono, que contaba con una estación de radio de lo más futurista que te puedas imaginar, invitó a Salvador Novo a que diera una radioconferencia sobre la modernidad. En ella dijo algo más o menos así: señores y señoras que me escucháis, no sabría cómo explicar la emoción que se intercala en mi garganta al considerar que mi voz se escucha, débil como es, en el confín lejano, por magia de la ciencia, no ya desde Bravo hasta el Suchiate, sino de un polo a otro, a través de toda la Tierra. Me quedo con eso, estimado Dani Moracue, estimados escuchas, con la emoción de que mi voz se convierta en una carta océano y de que haya en alguna parte del mundo un receptor. Ustedes, que levantan la botella al otro lado del mar, sean bienvenidos. Tomen asiento, estimados escuchas. Este es el 5º episodio de Los Dos Minotauros. Sean todos bienvenidos. ¿Alguna vez has pensado, Dani, qué hubiera pasado si hubiésemos crecido en los años 20, en los tiempos de Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Frida Kahlo, Martín Luis Guzmán y Hugo Breme? He tenido momentos del síndrome de la edad de oro, Pedro, pero no precisamente en esa fecha. Definitivamente no tendríamos un podcast hoy en día, pero te aseguro que en esos tiempos hubiésemos estado con los hermanos Pedro y Adolfo Gómez Hernández en el momento en el que instalaron su equipo de transmisión en la planta baja del Teatro Ideal de la Ciudad de México. Emitiríamos, no sé, alguna que otra pieza musical los sábados y los domingos de 8 a 9 de la noche, y después hablaríamos de literatura. Lo poético de esto es que, a pesar del tiempo, aquí estamos, 100 años después, hablando con el mundo. Cómo la tecnología ha modificado de forma ingeniosa las formas de comunicación, ¿verdad? La tele, la máquina de escribir, los teléfonos, las computadoras, la cámara fotográfica y tan de moda ahora las redes sociales. ¿Puedes imaginarte a las personas de los años 20 junto a una radio o escuchando por primera vez el tecleo de una Oliver o una Underwood? O mejor aún, ¿puedes pensar en las personas de los años 20 imaginándose tal vez sentados en la banca de algún parque la tecnología de ahora? Casasola tiene una foto magnífica sobre un niño con audífonos que está sentado junto a una radio. ¿La has visto? Cada vez que la veo, pienso en ese niño y me pregunto si estará mirando a la cámara o si estará pensando en el futuro. Quizá en un ejercicio totalmente borgiano, está pensando en nosotros mientras nosotros pensamos en él. La sincronía idónea del diálogo.
Sea como sea, Dani, me gustaría que este episodio, si te parece, lo enfocáramos en la relación que existe entre la tecnología y la literatura. De acuerdo. Siendo así, Pedro, me permitiré pensar sobre la posibilidad de que el gran Julio Verne hubiera siquiera imaginado más allá de la luna a las mujeres y a los hombres, digamos como en este 2021, en los tiempos de Elon Musk y su férrea idea de poblar Marte. Claro, Julio habría pensado más allá de las posibilidades tecnológicas y quizás poblar Neptuno, como la idea del gran telégrafo mundial que él mismo relató uniría a todo el planeta Tierra. Telégrafo mundial en 1872. A quienes leyeron esta ocurrencia, entre comillas ahora, quizás se vieron fascinados con la posibilidad de completar esa idea en su imaginación. Sin embargo, el autor de 20.000 leguas de viaje submarino y de la Tierra a la Luna no profetizó nada, sino que reinterpretó la única materia prima disponible, su presente, es decir, la tecnología con la que disponía: el motor, el barco de vapor, el ferrocarril, la lámpara incandescente, claro, el teléfono, la anestesia y la fotografía, por supuesto, como ya lo mencionaste. Pero regresemos a la idea del telégrafo mundial y la literatura. El telegrama fue y es aún, porque todavía se usa, aunque no lo crean, un mensaje breve que se enviaba por medio del telégrafo, claro. Un aparato pequeño sobre una mesa que funcionaba mediante descargas eléctricas. Los signos del mensaje eran las combinaciones de tecleos largos o breves. Se representan con rayas o puntos y equivalen a letras del alfabeto o números, etc. Tenía como finalidad el envío de un mensaje rápido, escueto y a veces también urgente. ¿Te recuerda a algo eso, Pedro? Sin duda. Al escribirlo se debía ser breve porque se cobraba por cada palabra usada. El telégrafo fue la primera red internacional de comunicaciones, por varias décadas y durante todo el día. Redactar un telegrama era un ejercicio más loable que ahora con el WhatsApp, porque se procuraba coherencia y se respetaba totalmente la ortografía. Era casi imposible no entender un telegrama. Este alcanzó incluso niveles de redacción destacadas, con memorables historias y personajes como arrancados de la cotidianidad. Tramas sintetizadas en pocas palabras. La economía de palabras era doble. 1. Porque te cobraban por cada palabra utilizada, y no era tan barato. Y 2. Porque solo se utilizaban los recursos lingüísticos pertinentes. Había que ser muy asertivos. Aquí una situación normal. Fernanda, grandes noticias. Me voy a casar. Estoy en Veracruz. Necesito que por favor le digas a mi mamá que no se le olvide mandarme el boleto de regreso. Gracias por todo. Laura. Ahora, ¿cómo sería el mismo mensaje en estructura de telegrama? Noticias. Me voy a casar. Estoy en Veracruz. Di a mamá que envíe el boleto. Laura. Sí, no hay florituras, ni emoción. El mensaje era directo. Sin embargo, la emoción se intuye. Hizo del telegrafista un oficio sin igual. Fue el primer, digamos, tuitero de la historia. Redactaba y transcribía hasta 150 mensajes por día. Una experiencia que debió de hacer los lectores y, más importante, Pedro, hipercorrectores a la vez. Había, como en toda comunicación, margen para el error. Mensajes cerrados que pudieron dar pie a noticias inexactas, fechas desfasadas, falsas esperanzas y amores no correspondidos. Pero ¿no es esto, el factor humano, lo que incrementa la ficción y por ende las posibilidades del hubiera? El telegrama no se escribía en español u otro idioma, sino en clave Morse, un nuevo lenguaje que codificaba a todos los idiomas en uno solo. Y ahora se escribe tuiteratura, es decir, literatura en pequeños mensajes de 280 caracteres, o menos, claro, llamados tweets, historias en partes o de publicación única. A través de ellos se cuenta y se poetiza. Tienen seguidores. Su calidad es tema de los críticos, no aquí hoy. Sin embargo, sucede. Se siguen contando historias. Conforme la tecnología avanza, casi simultáneamente, la literatura también. En este primer intermedio queremos compartirles un archivo irrefutable de cómo la tecnología puede afectar benéficamente las capacidades sintéticas al momento de redactar para dar un mensaje y hasta para involuntariamente jugar con la inmortalidad.
en la voz del mismísimo general Porfirio Díaz, expresidente de México, un mensaje para Tomás Alva Edison, inventor de la cámara de cine, de la bombilla incandescente y, claro, del fonógrafo. Escuchemos esta joya del acervo histórico. Contestación que el señor general Porfirio Díaz, presidente de la República Mexicana, da a una carta del señor Tomás A. Edison. Chapultepec, agosto 15 de 1909. Señor Tomás A. Edison. Ahora, estimado y buen amigo, me refiero a su grata 8 de julio. Yo también, como usted, recuerdo con placer el tiempo aquel en que tuve la satisfacción de conocerle y conocer sus atrevidos experimentos, haciéndome partícipe de su fe inquebrantable en el grandioso porvenir de las ciencias físicas. Fue allá en su patria, en los primeros días de la luz eléctrica en Nueva York, y desde entonces presentí en usted al héroe del talento, al triunfador del trabajo, al que más tarde habría de someter a disciplina el fuego arrebatado por Franklin a los cielos para perpetuar acá en la tierra, en sus maravillosos aparatos fonográficos, la cariñosa voz de los seres amados, reproduciendo todos los ritmos, todos los acentos y todas las modulaciones del lenguaje humano. Me es grato complacerle porque tengo en muy alta estimación a los grandes benefactores de la humanidad y usted es uno de ellos, porque usted ha creado nuevas fuentes de felicidad, de bienestar y de riqueza para el género humano, utilizando las más poderosas fuerzas conocidas: luz, electricidad, trabajo y genio. Su amigo, que con orgullo estrecha su mano, Porfirio Díaz. Y la tecnología, a su vez, modifica las formas de expresión artística, Dani. Pensemos en la radio unos momentos. Uno podría suponer que la aparición de este invento en el mundo no influyó en la literatura, pero esa aseveración está demasiado lejos de la realidad. La llegada de un instrumento tan moderno atrajo en principio a la curiosidad de varios escritores. Manuel Maples Arce, por ejemplo, el famoso estridentista de México, le dedicó un poema a la radio titulado TSH, en el que se leen versos asombrosos como el que dice: ¿en dónde estará el nido de esta canción mecánica? O aquella estrofa subversiva: ahora es el jazz band de New York. Lo cierto es que también hubo opiniones encontradas en torno a este tema. Los autores más conservadores decían que la radio era una forma barata de entretenimiento masivo que mezclaba desde óperas wagnerianas hasta la obra, lo que produciría la decadencia de la verdadera y la alta cultura, cosa en la que yo no estoy de acuerdo, sino todo lo contrario. La radio lo que hizo fue enriquecer las formas en las que se producía la literatura, formas que hoy encontramos en la obra de Fernando del Paso, Guillermo Cabrera Infante, José Lezama Lima, entre otros. Me explico mejor. Cuando Maples Arce escuchó la radio por primera vez, encontró piezas musicales, silencios, voces extranjeras, ruidos tanto asonantes como disonantes, anuncios publicitarios. Bueno, un sinfín de... vamos a llamarles formas que se convertirían con el paso de los años en técnicas narrativas. Las novelas del siglo XX, las grandes novelas del siglo XX, están llenas de estas formas. Un capítulo está escrito de una manera, el que sigue de otra, y así sucesivamente. A estas formas, el mundo le dio el nombre de vanguardias. Las vanguardias no son más que el registro de los inicios de la modernidad. Incluso hubo un movimiento literario llamado futurismo y un proceso de escritura llamado escritura automática, ¿no es cierto? Pero lo más sorprendente de esto, Dani, para darte la palabra ya, tiene que ver con el lenguaje y los caligramas. El hecho de que la radio permitiera un encuentro entre idiomas muy diversos y al mismo tiempo el niño de Casasola pasaba de una estación a otra, del alemán al francés, le posibilitó a los escritores de principios de siglo tomar palabras o frases de otros idiomas e insertarlos en su propia escritura. Por eso Maples Arce en este poema dice: ahora es el jazz band de New York.
Y los caligramas. ¿Cómo se transmitían los sonidos de la radio? Por medio de ondas electromagnéticas, es decir, por medio de espirales, aunque las hemos imaginado, gracias a las caricaturas, como si fueran círculos que salen desde una antena hacia los 4 puntos cardinales. Estas figuras geométricas que tienen las ondas, las curvas, las líneas, etcétera, etcétera, las tienen también los caligramas. No es coincidencia que estos hayan surgido en la historia de la literatura después que la radio. Yo los invito, estimados escuchas, estimado Dani, a que ustedes saquen sus propias conclusiones. ¿La radio influyó realmente en la literatura? Revisen los poemas de Marinetti, de Apollinaire y de Blaise de Cendrars y comparen las formas y se darán cuenta de que lo que yo estoy diciendo tiene sentido. Como abejas. Es así como quiero analogar las palabras. El lenguaje y la literatura trabajan como un solo ser vivo. Responden a los ataques y se adaptan a los climas, a los tiempos y desde luego a la tecnología. Y mientras tanto hacen miel. El lenguaje, sabemos, es un sistema de comunicación con 2 funciones destacables. A. Reproducir y B. Transformar la realidad. Con la primera nos comunicamos y con la segunda recreamos un momento o la historia completa. Y con la tecnología se presume debe ser más fácil. Pero, ¿cómo afecta la tecnología a la literatura? Quiero exponerlo, Pedro, con la siguiente dicotomía. 1. Los efectos en el lector y 2. Los defectos en el lector. 1. Los efectos en el lector. Salvo en la ciencia ficción y sus derivados en donde la tecnología es el entorno, leer que algún personaje X se mete en problemas, se pierde o busca algo vehementemente y no lo resuelve, solo distorsiona la propia trama, porque puede el lector pensar, bueno, ¿y por qué no lo googlea? Es fácil resolver con la tecnología lo inexplicable. El problema ya no es tanto problema. La tecnología incrustada en la narrativa agrega un estado de crudeza, instala lo muy real, lo lógico. Es decir, se rompe fácil la atmósfera trabajada por el autor. Ocurre el desencanto inmediato. La velocidad de la información, de las imágenes, los videos y los artículos breves lo resuelven todo. Mejor que 300 páginas. El lector de ahora sí resuelve los conflictos de sus personajes. Pedro, ¿debe el escritor aislar su historia de la tecnología como entorno para crear estados de verdadero reto? Pienso que no. ¿O es que ahora las verdaderas aventuras ocurren en la brillosa pantalla táctil del teléfono celular? Y es que es natural. ¿Quién no teme perder todos sus contactos, todas sus fotografías, el historial de sus redes sociales y sus conversaciones más privadas? Eso aterra aún más que la violencia, el desempleo y el cambio climático. Pueden suceder verdaderos thrillers en una conversación de texto. Entonces, ¿a dónde nos lleva la tecnología? En su ensayo 4 buenas razones para eliminar la televisión, Jerry Mander brinda un equilibrado análisis. Un sistema global, millones sentados largas horas en un estado semiconsciente mirando hipercomercialismo, entre trivialidades sin sentido y mensajes con propósitos, con la habilidad de persuadirnos de que la vida es la regida por la comodidad. Y ante eso, Pedro, estimados escuchas, la literatura. Ahora nadie toca con sus manos la tierra, el agua, el viento y el fuego. Ahora hay un quinto elemento que transforma la realidad: la nube. Todos la sabemos omnipresente. La tecnología, a través del internet, todo lo resuelve. Para bien, claro. ¿O será que el lector se ha vuelto un imaginante perezoso? Los lectores de ahora, Dani, me incluyo, no sabemos mirar. ¿A qué me refiero con esto? En el siglo XIX, los escritores románticos basaban su literatura en la contemplación, es decir, se detenían a mirar. En cambio, hoy pareciera que detenernos a mirar resulta un ejercicio poco práctico, ¿no lo crees? Creo que sí. Hemos acostumbrado tanto a nuestros ojos a la información y a las imágenes que contemplar una sola cosa nos resulta un sinsentido. No sabemos mirar a pesar de que la tecnología nos ha enseñado a hacerlo. Los microscopios, la cámara fotográfica, el cine. Exacto. Nuestra modernidad es por encima de todo una experiencia líquida. Por eso preferimos leer un libro de minificciones que una novela. La brevedad, lo dijo Italo Calvino, es un síntoma de este siglo. Y es que seamos honestos con nosotros mismos, Dani.
Debido a que la tecnología nos ha puesto el mundo a tan solo un clic de distancia, consideramos como pérdida de tiempo ponernos a leer una obra como Los Hermanos Karamazov. Buscamos mejor el resumen, la película o el audiolibro, este último con la intención de realizar dos actividades de manera simultánea. ¿Cuándo fue la última vez que te serviste un vinito y disfrutaste de un buen disco? Ayer, Pedro. ¿O cuándo fue la última vez que demoraste varios minutos observando una misma pintura en un museo? La prisa, la inmediatez, productos derivados de la tecnología nos han entorpecido la mirada. Dime, Dani, ¿de qué nos sirve tanta información, tantas imágenes, si hemos perdido nuestra capacidad de asombro? En estos tiempos modernos, tan llenos de redes sociales, lo menos que deberíamos hacer es scrollear en nuestros dispositivos inteligentes para que así empecemos a mirar de verdad. Una de las fotógrafas que más admiro, y con esto te devuelvo la palabra, es Tina Modotti. Desde que conocí su obra, Dani, híjole, el porqué de su obra, comprendí que yo estaba muy lejos de lo que era en realidad la contemplación. Su foto, titulada Papel Aluminio, es extraordinaria porque en ella logra capturar figuras geométricas, dobleces, arrugas y claroscuros que de otra forma nos hubiese resultado imposible verlos. Antes de la cámara fotográfica, vivíamos en una total inconsciencia óptica. Este concepto, por supuesto, no es mío, es de Walter Benjamin. Lo mismo antes del microscopio, el telescopio y el cine. ¿Pero en qué se relaciona, pensarás, la cámara fotográfica y la literatura? Muy fácil. Los escritores del siglo XX comenzaron a usar en sus procesos de escritura técnicas fotográficas como los close-ups y la cámara lenta. Además de que la cámara fotográfica introdujo en los autores dos términos importantísimos para la historia de la literatura, los cuales son la memoria y el olvido. Correcto. De hecho, Dani, los anuncios publicitarios de los años 20 de la marca Kodak confirman esto último. Recuerdo uno que dice más o menos así: todo lo que sus ojos ven lo abarca el lente y este evita que los datos importantes se olviden. La cámara fotográfica, Dani, en ese sentido, más que una extensión del ojo, es una extensión de la memoria. ¿Será entonces que las funciones autográficas de las cámaras hayan influenciado en la literatura de tal modo que los autores de principios de siglo comenzaron a preocuparse por temas como la memoria y el olvido? Lo que sí puedo asegurar es que sin duda alguna los artistas de la época comenzaron a interesarse por modalidades de la percepción que hasta entonces habían sido inaccesibles. En tiempos en los que ya no es importante aprenderse grandes cantidades de información, porque ahora toda la información está en línea y que el verdadero trabajo de cualquier persona es discernir entre información sustentada o la información empírica, patito, intrusa, pues. Ahora me pregunto si está bien, si es necesario o inevitable que las notas periodísticas, los audios, los videos y la literatura no deben rebasar los 3 minutos o los 7 renglones, porque para el peatón, el escucha u observador de hoy, un poco más puede ser demasiado. Parecería que ahora las artes deben ser fragmentarias, efímeras y asequibles, porque para sobrevivir la hora debe ser igual o más rápida que una búsqueda en Google, más rápida que dar 3 pasos en la banqueta, o más breve que el traslado en metro o taxi. Pero hay ediciones de bolsillo. La literatura se aferra con las uñas al lector. Ahondan los libros pequeños, delgados, de no más de 100 páginas y no más de 50 palabras por página. Sin embargo, la prisa, la brevedad y por ende la microliteratura no es nueva. Ramón Gómez de la Serna en España nos regaló a sus greguerías una mezcla de humor más metáfora donde ya practicaba lo breve, y mucho antes centenares de autores. Un buen título es la antología hecha por el escritor Edmundo Valadez, El libro de la imaginación, donde reúne cientos de textos breves en los que los autores de todos los tiempos y confines del mundo concretaron con precisión admirable y agudeza minificciones, epigramas y fantasías que hacen de los textos breves un mundo fascinante. Una mujer está sentada sola en una casa. Sabe que no hay nadie más en el mundo. Todos los otros seres han muerto. De repente golpean a la puerta. Tomás Bailey Aldrich. Es el factor tecnología y la brevedad lo que nos compete hoy aquí. Las minificciones, los minicuentos, los microensayos, claro, los aforismos, el nuevo auge por los haikus con los haikus urbanos y junto con los periquetes y los palíndromos de siempre, hay que agregar ahora
los fanfics, es decir, ficciones hechas por un fan, los Facebook Notes, la Twitteratura, los poemínimos, las micronovelas, la literatura Uplit, el libro interactivo, las novelas Chick Lit, el Domestic Noir, las sagas familiares, las autoficciones, las microréplicas, los anacrónicos, los cuentos bonsai, claro, y los cuentos taza de café. Y con los nuevos formatos también surgen los nuevos trabajos en torno al libro, a la literatura. Los más conocidos son los booktubers, pero también los book hauls, los book tags, los book unboxing, que son jóvenes que abren libros nuevos, los describen con los 5 sentidos, peso, portada, costo, dimensiones, textura, tipo de papel y su olor tan característico nuevo. También están los wrap-up, los TBR, es decir, to be read, lectores que anuncian que leerán algún libro y que darán esa reseña cada capítulo o de cada 20 páginas, cada 3 días o cada semana. El lapso lo define cada TBR. Por cada paso que avanza la tecnología se escuchan nuevos subgéneros y nuevas formas. ¿Qué imaginan si les digo ahora correo electrónico? Claro, una vieja forma de comunicación, estoy seguro. Pero imaginemos ahora en una novela donde los protagonistas se escriben entre ellos por mail, toma nuevos bríos. La novela epistolar y la recuperación se resuelve y refresca gracias al correo electrónico, un elemento clave en la reactualización del género de las cartas. ¿Qué necesita la tecnología, Pedro, para no ser hiperreal? ¿Caducar? ¿O son las artes las que deben adaptarse al tiempo tangible del ciudadano de hoy? ¿Y el libro dónde queda? Les recuerdo, estimados escuchas, que en su momento el libro fue en sí mismo un medio de tecnología. Y a pesar de todo, el hombre no lo deja morir. Así lo dicen las ventas y las concurrencias en todas las ferias del libro del mundo. Y el local de libros usados del barrio. Derivados de la tecnología, ¿qué serán los nuevos subgéneros literarios, Pedro? Intrusos, evolución, necesidad, ¿o son los gatitos que León expulsó de sus fosas nasales al estornudar una fría mañana en el arca de Noé? En este segundo intermedio, otro ejemplo de cómo la tecnología afecta a las artes es el theremin, uno de los primeros instrumentos musicales electrónicos. Este se controla sin necesidad de contacto físico del intérprete. Su nombre deriva de la versión occidentalizada de su inventor, el físico y chelista ruso Leon Theremin. Su funcionamiento se basa en el éter. El instrumento, desarrollado en 1920, está formado por 2 antenas metálicas que detectan la posición relativa de las manos del músico y los osciladores para controlar la frecuencia con una mano y la amplitud, es decir, el volumen con la otra. El timbre de los theremines se asemeja a algo entre un violonchelo y una voz humana. El theremin fue muy utilizado entre 1940 y 1950 en películas de series B en Hollywood y Europa, para ambientar películas de ciencia ficción y terror, e incluso en México en películas de luchadores, en una era anterior al sintetizador. Escuchemos de la mano de la músico Katika Ilenji el tema de la serie Star Trek.
a pensar, Dani, en la importancia que tuvo la máquina de escribir para los autores del siglo pasado? Digo, hablar de máquinas de escribir hoy en día, en tiempos de computadoras, resulta obsoleto. Pero, ¿y si te dijera que las máquinas de escribir modificaron la forma en la que se hacía y se pensaba la literatura? Te creo. Tal como lo oyes, las primeras máquinas de escribir eran muy ruidosas, tanto que los vecinos se asomaban desde sus balcones para escuchar los procesos de escritura que estuvieran cerca. Esto a simple vista parecería no tener ninguna importancia. Sin embargo, este ruido produjo en los escritores un gusto tremendo por los sonidos. Vamos a decir que surgió gracias a estas máquinas intrusas de escritura musical, escritura hecha de sonidos, que como todos sabemos, Cortázar perfeccionó en aquel maravilloso capítulo 68 de su novela Rayuela. De la gran Rayuela. ¿Cómo empezaba? Creo que decía algo como: apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso y caían en hidromurias y salvajes ambonios. A esta técnica narrativa de escribir con sonidos se le dio el nombre de gíglico. O sea que las máquinas de escribir nos enseñaron, irónicamente, a escuchar. Y de esto te doy un ejemplo, Dani. Martín Luis Guzmán, bueno, según los teóricos de la literatura mexicana, jugaba con las teclas con la intención de componer piezas musicales. Yo no sé si esto sea cierto, pero si lo fue, me hubiese gustado que esos arrebatos de lucidez y creatividad hubiesen sido publicados. A mí también. Otra cosa, las máquinas de escribir inspiraron la literatura antiestética. ¿Cómo es esto? Hubo un escritor por ahí, brasileño si no me equivoco, que se llamaba Mário de Andrade. Este señor tiene un poema que se titula Máquina de Escrever, el cual empieza con letras sueltas: B, D, G, Z. Es decir, se trata de un verso que está descompuesto, conformado por las marcas que dejan las barras de la máquina después de que alguien las haya tocado al azar. Con esta acción, Andrade no hace más que introducir el ruido industrial de la época en la literatura. Ahora bien, este ruido industrial en la poesía de Andrade lo vamos a encontrar también más adelante en la poesía de Vallejo, en la de Oliverio Girondo, en Huidobro. Exactamente, y en mucha de la poesía que se escribe ahora. Pero eso no es nada. Andrade va todavía más lejos. En el primer verso aparece una palabra mal escrita: Remington, sin G. ¿Un error? ¿Un dedazo? ¿O una demostración de cómo la tecnología puede alterar la escritura? Si esto sucedió con las máquinas de escribir, Dani, ¿cómo las computadoras y los celulares modificarán, si no es que ya lo han hecho, los procesos de escritura de este siglo? Por lo pronto ya dimos dos respuestas: la renovación de algunos géneros como el epistolar y la brevedad en el discurso de los textos narrativos. La tecnología afecta positiva y negativamente, igual que el agua en exceso o escasa. No me imagino aún leer en papiros y maderas sin Gutenberg y su imprenta, ni llevar 30 libros en una Kindle sin Steve Jobs. La tecnología, sí, puede ser un instrumento de evasión del trabajo, de la pareja, de la sociedad completa, pero también permite, sin salir de casa, acceder a la gran panacea, el conocimiento. Sin embargo, la tecnología no es una fuente de valores ni contravalores, recordémoslo. Considerado más allá de irremediable, sino como necesario estar conectado, creo que también tenemos derecho a desconectarnos. No obstante, cada vez se cree que el mezquino binomio objeto-persona es normal. Es por eso que una seda ligera el juicio. Alerta si una familia completa atiende cada quien su dispositivo en la mesa mientras comparten los alimentos. Pero el juicio cambia si lo que tienen visualizado es un libro digital. Depender de la tecnología disminuye la facultad de conversar, las capacidades lecto y escrituras. Perdemos la capacidad de redactar. Irónicamente, emitimos diariamente mensajes contraídos para que puedan ser rápidamente divulgados, porque esa es la verdadera fascinación, divulgarlo, no el contenido muchas veces. Hay una confusión generalizada con la redacción en las redes sociales y por ende la literatura en redes sociales. Y en esto están incluidos niños y mayores de edad por igual. No se diga el sector productivo. Y esa confusión es que se considera capacidad de comunicación a quien escriba más rápido y a quien responda más rápido, cuando no es así. Hay una constante en la arquitectura minimalista y que se ha extendido a varios sectores de la cultura, a veces desvirtuando. Menos es más. Sin embargo, en esta amalgama que es hoy literatura y tecnología, menos es menos. Me explico. Los textos breves no necesariamente desarrollan una idea o una emoción, solo la presentan, pero no hay profundidad. Para ejemplificar, finalmente, Pedro utilizaría un lugar común universal.
el amor. Imaginen un 14 de febrero. Estoy seguro que un enamorado que solo anexe una tarjeta con un te quiero generará menos satisfacciones emocionales y resultados tangibles en su pareja que algún otro que regale el mismo presente pero que oralmente le diga a su pareja por qué la quiere. Palabras que son flores, que son frutos, que son actos, dijo Octavio Paz en la última estrofa de su poema Himno entre ruinas. Paradójicamente, Pedro, estimados escuchas, la misma persona que obsequia esa tarjeta puede acceder a internet y transcribir fácilmente algún texto que, ya comprobado, exprese emociones acertadas. ¿Y qué decir si copia todo el poema? La tecnología da y quita como el día y la noche a un ser vivo. Lo que no podemos nunca es caer en una actitud contraria a la tecnología, como fuente de contravalores, porque eso es ubicarnos en otro siglo. Como bibliografía, hay un librito de ensayos muy bueno, demasiado bueno, diría yo, que se titula Máquinas de Vanguardia, de Rubén Gallo. De verdad, estimados escuchas, si lo ven en una librería, no lo piensen dos veces. Quiero recomendar los siguientes títulos. El libro de la imaginación, antología hecha por el escritor Edmundo Valadez. Y Ensayos retroprogresivos del filósofo Raimundo Panikkar, de quien no hay desperdicio en sus textos. Conclusiones. Hasta ahora hemos revisado, Dani, cómo algunos medios de comunicación modificaron las formas tanto de escritura como de lectura. No obstante, quisiera compartirles a nuestros escuchas, si estás de acuerdo, una última inquietud. Si la tecnología empleada para divulgar información tuvo un impacto tan grande en la literatura de antes y en la literatura de ahora, ¿será posible que otras formas de tecnología, pienso en un ultrasonido, en un desfibrilador, en un dactiloscopio, en un teleférico, puedan alterar, o quizá ya lo hicieron y nosotros no nos hemos dado cuenta todavía, las formas en las que se produce y concibe el arte? El telescopio, por ejemplo, nos acercó a otros mundos, lo que nos dio la posibilidad de escribir lo que ahora conocemos como ciencia ficción. En conclusión, Dani, vivimos en una inconsciencia terrible de las cosas. La tecnología nos ha hecho conscientes de que el mundo puede llegar a ser muy pequeño. He ahí los microscopios. También nos ha enseñado a mirar, a escuchar y ser. La literatura, por su parte, registra las nuevas formas en las que el corazón se manifiesta. Ahora no solo hay escritura convencional, hecha de palabras solamente, sino escritura con imágenes, con sonidos y con luz. ¿O acaso la palabra fotografía no es eso? Escritura con luz. Es correcto. Es por eso que Alexander Rodchenko dice: las nuevas formas de arte deben encontrar formas igualmente novedosas de mirar. Gracias, Pedro. Quiero citar al filósofo de origen español Raimundo Panikkar a manera de conclusión. No volveré a perder tiempo con lo que no me aporte sabiduría, salvación o alegría. Y quisiera agregar, con tecnología, sin ella o a pesar de ella. Dani, ahora toca quitarse los audífonos como lo hizo el niño fotografiado por Casasola y compartirle al mundo lo que el universo nos ha dado. Estimados escuchas, estimado Dani, como siempre es un placer haber divagado por los pasillos de este laberinto. Muchísimas gracias. Y precisamente porque se trata de compartir al mundo y un poco más allá, estimados escuchas, les agradezco el habernos acompañado el día de hoy. Gracias, Pedro, y dejo la siguiente señal por los que siguen. Hasta el próximo episodio. Por hoy hemos encontrado la salida de este laberinto. Nos vemos en el siguiente episodio. Esto fue Los Dos Minotauros. ¡Hasta luego!